Buenas tardes, mi grupo les va a hablar el día de hoy acerca de intervenciones quirúrgicas en los uréteres. Mi grupo está conformado por Juan García, Kelly Santo Domingo, Juan Felipe Ruiz, Jessica Reynoso, Betsy Rojas, Yerlis Terán y mi persona Daniela Márquez, que a continuación les voy a hablar sobre ureterolitotomía. La ureterolitotomía es un procedimiento quirúrgico el cual se realiza para extraer los cálculos que se encuentran alojados en los uréteres. Este tiene unas indicaciones que son los cálculos ureterales, los cuales pueden causar obstrucción en las vías urinarias y obviamente producir demasiado dolor en el paciente. Entre las vías en las que se realiza la ureterolitotomía tenemos la más usada, que es la endoscópica, que se realiza en más o menos el 95% de pacientes, y tenemos también la vía abierta o laparoscópica, que pues en la ciudad de Valledupar no se realiza, y esto también depende de la capacitación y lo que el cirujano posee para realizarla. Dentro de lo que nos compete como instrumentadores quirúrgicos tenemos el protocolo, que en este tenemos el instrumental que vamos a llevar, que sería un equipo de laparotomía, los accesorios que serían separador de Finocheto, equipo vascular, pinza Randall, valvas variables y separador de Diver. Entre los elementos tenemos el paquete de ropa, caucho de succión, el lápiz de electrocauterio, apósitos, suero fisiológico, jeringas, sondas de Nelaton número 6 y número 8, drenes Penrose anchos y delgados, y entre los insumos tenemos los guantes y las gasas. Entre las suturas tenemos para el cierre del ureter tenemos poliglactín o catgut cromado 3.0 o 4.0 con aguja punta redonda de medio círculo de 16 milímetros o de 25. Para cerrar fascia tenemos que se usa el poliglactín 1 con aguja punta redonda de medio círculo de 35 milímetros para adulto 0 o 2.0 con aguja punta redonda de medio círculo de 35 milímetros en los niños. Para cerrar tejido celular subcutáneo tenemos los restos del cromado, se pueden usar, o del poliglactín. En la piel podemos usar el polímero de poliamida, polipropileno 2.0 o 3.0 con aguja recta en 60 milímetros o con aguja punta cortante de medio círculo de 20 a 24 milímetros. Fibroína de 3.0 con aguja punta cortante de medio círculo de 25 milímetros para fijar el drenaje. Y tenemos la fibroína de 3.0 sin aguja para ligar pequeños vasos. Polipropileno 2.0, aguja punta redonda de medio círculo de 35 milímetros para fijar la vejiga. Varía según la localización del cálculo, siendo todas las incisiones sin apertura peritoneal. Tenemos el cálculo alto tercio proximal, que se coloca al paciente en posición de cúbito lateral con abordaje de lumbotomía de acuerdo al riñón a operar. El cálculo medio tercio, que se coloca al paciente en posición de cúbito dorsal con incisión paramediana de acuerdo al riñón. Y el cálculo bajo tercio distal, que se coloca al paciente también en posición de cúbito dorsal, pero en esta se hace una incisión infraumbilical o de Pfannenstiel. Entre la anestesia tenemos general o bloqueo regional. En la técnica quirúrgica se realiza una incisión por lumbotomía, se incide piel con mango de bisturí 4, hoja 20 y se continúa el tejido celular subcutáneo con electrocauterio o el mismo bisturí. Se realiza hemostasia con pinzas de Kelly y electrocauterio y pasamos separadores de Farabeu inmediatamente. Se expone fascia de los músculos oblicuo mayor y menor y ambos inciden con el electrobisturí. Se identifica el músculo transverso del abdomen y se diseca con pinzas de disección Roma para evitar dañar las fibras. De este modo llegamos a cavidad retroperitoneal. Colocamos el separador de Balfour o Finocheto si es gusto del cirujano. Si no, se pueden pasar los separadores de Diver para exponer por completo toda la cavidad. Ya en la cavidad se pasan torundas montadas en pinzas Foster para disecar la grasa periuretral. Se realiza hemostasia de las vénulas periuretrales con electrocauterio y pinzas de disección vascular o Kelly Addison. Se realiza la disección del uréter con pinzas cístico y tijeras Metzenbaum finas para repararlo y se pasan 2 hiladillos o un dren de Penrose en forma de cigarrillo o con pinzas Babcock. Este reparo se realiza hacia arriba y hacia abajo del paciente.
Se hace la ureterotomía longitudinal con mango de bisturí 7, hoja 15 y se toman los bordes del uréter con pinzas de Kelly Addison y se libera el cálculo con pinzas de disección vascular o Kelly Addison. Si el cálculo es grande se puede utilizar pinzas Randall. Se coloca la sonda de Nelaton 6 y 8 y se realiza el lavado del trayecto del uréter y se revisa que no hayan más cálculos en el uréter. Y se procede a cerrar el uréter con Poliglactin 910 en calibre 3.0 con aguja punta redonda de medio círculo de 16 milímetros en 2 líneas de sutura con portaagujas largo y pinzas de disección vascular. Si el cirujano considera necesario dejar la sonda, se le corta el conector y se le cierra todo. La ureterotomía, si no se le retira la sonda 10, se revisa la hemostasia y se realiza todo el lavado de la cavidad, recuento instrumental, recuento de compresas y gasas. Y por último se inicia el cierre por planos, curación y limpieza. El megaruréter, o también conocido como uréter dilatado, hace referencia a una expansión o ensanchamiento cuyo funcionamiento es anormal, siendo esto una dilatación total o parcial del uréter. Comúnmente, esta patología no está asociada con ningún otro problema, debido a que se desarrolla durante el desarrollo del feto. Se presenta cuando una porción del uréter, que normalmente es una capa muscular de tejido, es reemplazada por un tejido fibroso y rígido. Antes esta capa no puede producir un peristaltismo normal. Las complicaciones asociadas con el megaruréter influyen el reflujo urinario hacia los riñones y acumulación de la orina en el interior del uréter, que no pueden ser drenadas. Buenas, mi nombre es Betsy Roja y mi tema es uréter ectópico. El uréter ectópico es una malformación congénita donde el uréter se implanta en otro sitio de la cavidad pélvica. El uréter se desemboca de forma ectópica en un 7%, ya sea en el trígono vesical o en el cuello vesical, pero también el uretra posterior, en la vesícula seminal, en el conducto eyaculador, entre otras. La vagina, el cuello uterino y el útero en la mujer. En todos los casos de desembocadura uretral es distal al esfínter. Habrá un escape de orina permanente, independientemente a su posición o esfuerzo. Esto se denomina pseudoincontingencia. Es cuando la persona es incapaz de controlar las ganas de orinar. Bueno, mi nombre es Yerlis Terán Corso y a continuación les voy a hablar sobre los tumores benignos y malignos de los uréteres. Tenemos que los malignos son aquellos que pueden causar una afección en la salud del paciente y se pueden convertir en carcinomas. Los tumores malignos son carcinomas de células transicionales que causan obstrucción en la luz ureteral. Se encuentran con más frecuencia entre la sexta y la séptima década de vida de la persona. En ocasiones son múltiples o se dan de modo transicional en la vida, con neoplasias similares a la vejiga y a la pelvis renal. También tenemos el carcinoma, que es derivado del epitelio transicional y supone el 7% de los tumores en general de las vías urinarias. Y tenemos que el 90% de los tumores ureterales son carcinomas de células transicionales. Tenemos también los tumores de origen benigno, que son los tumores que causan una afección en la salud del paciente, pero no se convierten en cáncer y simplemente desaparecen, ya sea con tratamiento o simultáneamente. Tenemos los tumores benignos de origen mesenquimal y presentamos los pólipos fibroepiteliales, que son los más frecuentes y son lesiones pseudotumorales en los uréteres, que se manifiestan con una masa de tejido conectivo laxo y vascularizado situado por debajo de la mucosa del uréter y es más frecuente en el uréter izquierdo. También en el uréter izquierdo se presentan lo que son verrugas o condilomas. Y hoy le voy a hablar sobre uréter retrócavo. El uréter retrócavo es una anomalía urológica congénita que se da debido a la persistencia de las venas cavas superiores durante el desarrollo embrionario. Es una anomalía congénita en donde el uréter se desvía medialmente por detrás de la vena cava
continuando su trayecto hacia la vejiga. El ureter retrocavo tiene una clasificación según Battinson y Atkinson en tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es donde el ureter cruza a la altura de la tercera vértebra lumbar y tiene una deformidad en forma de gancho o de anzuelo. Y la tipo 2, el ureter cruza a la altura de la pelvis renal y tiene una deformidad en forma de hoz. La tipo 1 es la más frecuente, se da en el 90% de los casos, y la tipo 2 es la menos frecuente y se da en el 10% de los casos. Buenos días, mi nombre es Juan García y hoy voy a hablarles sobre lo que es la ureteroplastia. Ureteroplastia es la reconstrucción quirúrgica del uréter para eliminar una estenosis anatómica y permitir el flujo de orina hacia la vejiga urinaria. La estenosis es una estrechez, ¿sí?, que se da en los conductos ureterales, ya sea por causas congénitas, sean adquiridas como infecciones o traumas. También se pueden dar estenosis postquirúrgicas y o iatrogénicas, como en el caso de la ligadura de alguno de los uréteres, ¿sí?, en caso de reparo de útero en las mujeres. También se da por uropatías obstructivas, ¿sí? También se pueden presentar lo que es un meguréter o un ureterocele. Entonces tenemos que la estenosis ureteral, las causas más frecuentes de formación de la estenosis incluyen lo que son isquemias. Isquemias es la detención del flujo sanguíneo en alguna parte del cuerpo. Tenemos traumatismos quirúrgicos y no quirúrgicos, pues los quirúrgicos, como se decía anteriormente, y los no quirúrgicos pueden ser por golpes o alguna lesión en algún accidente. Tenemos también lo que son fibrosis periuretral, que es el crecimiento de tejido fibroso alrededor o encima del uréter. Puede ser por cáncer, ¿sí? La estenosis se puede producir por cáncer, que una masa cancerígena esté presionando uno de los uréteres y produzca que este se estenose. Y también tenemos lo que son los trastornos congénitos, ¿sí? Es decir, que viene el uréter con una estenosis o una pequeña luz o una pequeña abertura del uréter desde el nacimiento. La evaluación y el tratamiento correcto de una estenosis ureteral son esenciales para preservar la función renal y excluir la presencia de una neoplasia maligna, es decir, un cáncer. Aunque se desconoce la incidencia de estenosis ureteral en la población general, está claro que la presencia de cálculos renales y su tratamiento asociado son factores de riesgo, ya que muchas veces de pronto las personas se someten a procedimientos donde pues se les busca sacar lo que son los cálculos, y estos necesitan que se le deje una sonda al paciente en los uréteres con el fin de que estos no se inflamen y obviamente produzcan lo que son la estenosis. Cabe resaltar que algunos estudios diagnósticos para indicar que una persona sufre de estenosis ureteral son la urografía intravenosa y la pielografía retrógrada, ¿sí? Cada una de estas utiliza medios de contraste para mirar lo que es la vía urinaria y así mostrar por medio de ecografías o por medio de radiografías lo que está dentro del paciente y en qué lugar exacto del uréter ocurre la estenosis. Ya en la técnica quirúrgica encontramos que el paciente se le aplica lo que es una anestesia general o un bloqueo regional, dependiendo en qué tipo o en qué parte del uréter esté la estenosis. La posición del paciente varía de acuerdo a la altura de la estenosis, siendo la más común la vía peritoneal. La resección alta, ¿sí? Si la estenosis es de resección alta, el paciente se pone de cúbito lateral con incisión de lumbotomía. Si es de resección media y distal, la posición es de cúbito dorsal con incisión mediana o paramediana infraumbilical. Primero se realiza la incisión de piel con mango de bisturí 4 hoja 20 y se continúa el tejido celular subcutáneo con electrocauterio o con el mismo bisturí. Se realiza la hemostasia con pinzas de Kelly y electrocauterio, o se hace ligadura de los pequeños vasos con seda 3/0 sin aguja para exponer la fascia de los músculos rectos abdominales. La fascia de los músculos oblicuos mayor y menor junto con la fascia del músculo transverso del abdomen se unen a la
a la línea de los músculos rectos abdominales en la línea alba. Se incide la fascia con bisturí o electrocauterio en forma dojal y se continúa hacia arriba y hacia abajo con tijera de Metzenbaum y se exponen los rectos abdominales. Una vez ahí se difusionan digitalmente y se expone la cavidad abdominal. Ya expuesta la cavidad abdominal se puede o no incidir el peritoneo, se rechaza el contenido abdominal, obviamente las vísceras y el peritoneo también, con compresas húmedas para colocar el separador autoestático de Balfour o de Finocheto, o incluso el separador manual de Diver con sus valvas maniables anchas. Se visualiza el uréter y la vejiga urinaria y se explora el trayecto ureteral, y una vez ahí con la tijera de Metzenbaum y la pinza de disección sin garra, se inicia la disección del uréter y esta disección se puede hacer también con pinzas císticas y electrocauterio. Liberado el uréter se realiza el reparo del mismo con dren de Penrose delgados o hiladillos. Se ubica el sitio de la estenosis y se realizan los puntos de reparo del uréter con poliglatin 3.0 aguja punta redonda de medio círculo de 16 milímetros, tanto en el extremo distal como en el proximal, para evitar la pérdida de los muñones al seccionar el uréter. La sección del uréter se realiza con pinzas de disección vascular y tijera de Metzenbaum finas y largas. Se coloca un stent o sonda de Nelaton de 6 a 8 frames para realizar la anastomosis cis-terminal del uréter con puntos separados de poliglatin 3.0 aguja punta redonda de medio círculo de 16 milímetros. Se revisa que no hayan fugas en la anastomosis, que la hemostasia esté bien, el recuento de materiales y los elementos. Y se inicia el cierre de la cavidad abdominal por planos y se deja un drenaje por contraabertura con el dren de Penrose ancho. Existe otra técnica para realizar la ureteroplastia con implante de ilion, y esto se hace para realizar la resección de los cabos del uréter que no alcanzan para realizar la anastomosis. En ese caso se toma el segmento del ilion y se prepara para elaborar un tubo similar al uréter y anastomosarlo a los cabos del uréter. Al terminar el acto quirúrgico se procede de igual manera en el cierre de la pared. Algunas complicaciones de esto son la sección o desgarro de la arteria ilíaca externa, estenosis recurrente del uréter, fugas y hemorragias e infecciones postquirúrgicas. Cabe resaltar que el instrumental, los accesorios, elementos, insumos y suturas son iguales al protocolo anterior. Hola, mucho gusto, mi nombre es Juan Felipe Ruiz Durán y vengo a explicarles sobre el reimplante uretral. ¿Qué es un reimplante uretral? Es el procedimiento quirúrgico que se realiza para reimplantar el uréter. Es algo muy sencillo. Entre sus indicaciones podemos decir que son malformaciones, estrecheces, lo que impide al uréter tener sus funciones completamente normales. Técnica de Boiry o de Flam Boiry, las cuales se pueden utilizar con anestesia general o local, posición de cúbito supino o incisión paramediana o de Fahrenheit. Técnica intravesical o de Cohen, la vamos a resumir en 6 pasos. Primer paso, se realizan los pasos anteriores hasta llegar a la vejiga, como anteriormente en la técnica del Lynn Gregory o extravesical. En la paso número 1 se realizarán todos los pasos anteriores hasta llegar a la grasa prevesical, como en las técnicas anteriores. Paso número 2. Se realiza la disección en la vejiga del peritoneo visceral. Paso número 3. Se realiza la disección del uréter, se repara con un dren y se procede a hacer la intubación del uréter. Por ende, se hace una disección en la pared vesical para obtener el colgajo y se repara con puntos separados. Es importante hacer una succión constante para que la orina no salga hacia la cavidad abdominal. Se hace una intubación del colgajo con una sonda y se anastomosa con el uréter. Es importante saber que la intubación del colgajo ya está con el uréter. Paso número 6. Se hace cierre de vejiga, se fija la vejiga al retroperitoneo, se hace una hemostasia y se hace el cierre de planos. En conclusión, las 4 técnicas varían en procedimiento, pero tienen la misma finalidad. Una nota importante es que durante el reimplante ureteral, en el postoperatorio, es importante que el paciente dure. 2. Se realiza
la incisión en la pared vesical y se hace puntos de reparo en la vejiga. 3. Se hace una incisión circular al uréter y se coloca el stent urológico para facilitar su manejo. 4. Se crea el túnel submucoso, se pasa el uréter intubado a través de él para realizar anastomosis en la vejiga y ureter. 5. Se realiza la permeabilidad del uréter con solución salina. 6. Se hace cierre vesical y cierre de planos. La técnica extravesical o el Lynch-Gregory la vamos a resumir en 5 pasos. Primer paso. Se coloca sonda Foley conectada a la bolsa. Segundo paso. Se realiza el abordaje e incisión hasta llegar a cavidad abdominal a través de los planos como en la piel, tejido subcutáneo, fascia, músculo y peritoneo.